El descubrimiento milagroso de Zaqueo, ¿por qué Jesús llamó a él para una transformación divina? En el tercer año de Joacim, en la ciudad de Jericó, las multitudes se agitaban, ansiosas por el arribo del Maestro. En esta ciudad, un hombre pequeño, llamado Zaqueo, un jefe de publicanos, se encontraba sumido en la soledad de su despilfarro. A pesar de su gran riqueza, el desprecio de su pueblo lo había convertido en un símbolo de traición, un recolector de impuestos que servía al opresor romano. Era un día como ningún otro, la expectación llenaba las calles y la noticia se extendía: Jesús de Nazaret, el gran rabino, venía a pasar por la ciudad. Zaqueo, deseoso de ver al Maestro, intentó abrirse paso entre la multitud, pero su estatura le jugaba en contra. Ante esta frustración, levantó la vista, al observar un sicómoro cercano, una chispa de esperanza iluminó su corazón. Trepó por sus ramas, situada a un lado del camino, dispuesto a vislumbrar a aquel que sanaba a los enfermos y llenaba de esperanza a los quebrantados. La multitud lo rodeaba, murmullos resonaban en el aire, una mezcla de fe y curiosidad. Juntos esperaban la llegada del Maestro, quien había traído palabras de vida y milagros en su andar. Zaqueo se aferró a la rama, su corazón palpitante, hasta que la tan esperada figura de Jesús apareció frente a él. Al llegar al pie del árbol, Jesús levantó su mirada y, con voz llena de autoridad y compasión, llamó: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy debo posarme en tu casa. Las palabras penetraron como un eco divino en su ser. ¿Cómo podía este hombre, reconocido por ser un pecador, ser elegido por el Hijo de Dios? La multitud se murmuró, algunos incrédulos, otros indignados, pues para ellos, el pecado de Zaqueo había sido demasiado grande. Sin embargo, Zaqueo, con su corazón quebrantado, descendió rápidamente, con alegría y asombro. La presencia de Jesús traía un aire de transformación que desbordaba su ser. Sin vacilar, proclamó ante la multitud que devolvería 4 veces lo que había defraudado y que daría la mitad de sus bienes a los pobres. Este acto de arrepentimiento y generosidad significaba la palpabilidad de una conversión. Hoy ha venido la salvación a esta casa, afirmó Jesús, revelando que la gracia de Dios no conocía límites ni fronteras. Aquel encuentro había cambiado la vida de Zaqueo. La multitud, aún asombrada por la elección divina de este publicano, se quedó en silencio, luchando con el amor incondicional que Jesús mostraba, una lección radical de aceptación y restauración. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. La luz del amor de Jesús brilla en un rincón hasta entonces oscuro del corazón de Zaqueo, y mientras la multitud comenzaba a dispersarse, una profunda pregunta quedó flotando en el aire: ¿dónde más podría el amor redentor de Jesús llevar a aquellos cuyas vidas habían sido maldecidas por la sociedad? El destino de Zaqueo, marcado por la fe, había comenzado a revelarse. La historia de su transformación espiritual aún estaba por completarse, quedando como un poderoso testimonio de la gracia que, como Zaqueo, busca a cada perdido, un regreso triunfal a la vida. La tarde empezaba a desvanecerse sobre Jericó, y Zaqueo se encontraba en su casa, aún abrumado por lo que acababa de experimentar. La alegría que inundaba su ser era palpable, y la luz que provenía de Jesús seguía iluminando cada sombra de su alma. Se preguntaba si realmente podría ser aceptado después de tantas traiciones y mentiras. La gente, que había comenzado a regresar a sus hogares, aún murmuraba sobre el encuentro que había tenido el publicano con el Maestro. ¿Cómo pudo Jesús entrar en la casa del traidor?, decían algunos, con un tono de indignación que llenaba el aire. Sin embargo, otros, en su corazón, comenzaron a vislumbrar la posibilidad de que la gracia divina también pudiera alcanzarles a ellos. Mientras tanto, Zaqueo se sentó a la mesa, observando su hogar, que estaba lleno de riquezas mal adquiridas. Se dio cuenta de que esas posesiones no eran más que un peso, un recordatorio de su antigua vida de codicia y engaño. Tomó un profundo respiro y, en un gesto decidido, decidió que tenía que poner en práctica su compromiso de cambio. Si he defraudado a alguien, que le devuelva con creces, murmuró, su voz llena de fervor y determinación.
Todo el pueblo de Jericó, con expectativa contenida, observaba cómo el publicano transformado cruzaba el umbral de su casa. Los murmullos se multiplicaban, algunos llenos de incredulidad, otros de curiosidad. Pero el corazón de Zaqueo solo tenía lugar para la alegría del perdón y la esperanza por una nueva vida. Necesitaba ir a cada hogar, a cada rincón, a pedir perdón. Así comenzó su odisea, llevando consigo el mensaje de la salvación que había recibido. Mientras Zaqueo recorría las calles, un grupo de fariseos se reunió, escudriñando la situación con ojos críticos. ¿No estamos viendo la caída de un hombre?, preguntó uno de ellos, incredulidad impregnando sus palabras. Un pecador que ahora dice ser justificado, respondió otro con desdén. Pero uno de ellos, llamado Joram, observó en silencio el cambio radical en Zaqueo, sintiendo dentro de sí un despliegue de lucha espiritual. ¿Y si hay verdad en sus palabras? ¿Qué pasaría si la misericordia de Dios se extiende a los que más han pecado?, reflexionó en voz baja. Mientras tanto, la vida de Zaqueo se llenaba de milagros pequeños. Una palabra de aliento aquí, un agradecimiento allá, y la gente comenzaba a percibir una transformación en su carácter. Los corazones endurecidos empezados a ablandarse, y algunos comenzaron a seguirlo, admirando su valentía para reparar el daño hecho. Inspirados por su valentía, otros comenzaron a buscar también la redención. La llama del arrepentimiento se avivaba en Jericó. En su travesía, Zaqueo encontró a un anciano que había sido excluido de la sinagoga por ser considerado un pecador. Se acercó a él con humildad y lo abrazó, prometiendo ayudarlo con lo que necesitara. El anciano, lleno de lágrimas, vio en Zaqueo un reflejo de lo que el amor de Cristo podría hacer en la vida de alguien. Al caer la noche, Zaqueo miró atentamente al cielo estrellado y se sintió abrumado por la grandeza del amor que había recibido. Las palabras de Jesús resonaban en su mente: hoy ha venido la salvación a esta casa. Pero mientras reflexionaba, un nuevo pensamiento lo asaltó. ¿Cuánto más amor podría haber en el corazón de Dios? ¿Cuál sería el próximo paso en este viaje de redención que apenas comenzaba? Fue entonces que, en la soledad de su cuarto, un secreto profundo y misterioso susurró a su corazón. Lo que has comenzado hoy tiene un propósito mayor, aún queda un camino por recorrer, y aún hay más que descubrir en la profundidad de la gracia. La historia de Zaqueo era solo el inicio de una obra más grande. ¿Quién más se levantaría en esta ciudad para abrazar el poder transformador de la misericordia divina? El destino de muchos estaba entrelazado con su nueva vida. Las sombras de su pasado ya no podrían dominar su futuro, pues la obra soberana de Dios se preparaba para revelarse, donde cada vida restaurada sería un testimonio ante su pueblo. El día siguiente amaneció en Jericó con un aire renovado, como si la ciudad misma estuviera despertando a un nuevo propósito. Zaqueo salió de su hogar con la firme determinación de continuar su misión. Cada paso que daba lo sentía como un acto de adoración, un homenaje a la gracia que había sido derramada sobre él. El eco de sus decisiones pasadas aún resonaba en su corazón, pero sus nuevos propósitos llenaban su ser de una pasión incesante. Mientras caminaba por las calles empedradas, se encontraron con sus vecinos, quienes, con miradas en sus rostros, mostraban una mezcla de asombro y curiosidad. Algunos lo saludaban con recelo, recordando su antigua vida, mientras que otros lo miraban como un faro de esperanza. Zaqueo, dijeron algunos, ¿qué ha cambiado en ti? Su respuesta fue simple, pero poderosa: he encontrado a Jesús, y con él, la vida. Cada palabra resonaba con autoría y convicción, y notó cómo los murmullos de incredulidad comenzaban a desvanecerse lentamente. Por donde pasaba, Zaqueo escuchaba clamor de perdón: he aquí, devolveré 4 veces más de lo que he robado. Las palabras mismas parecían romper las cadenas del miedo y la desesperanza que habían aprisionado a la gente. Sus actos de restitución comenzaban a provocar un movimiento en Jericó, la fe y la gracia se movían como un río desbordante, tocando cada corazón herido. Sin embargo, la tensión no estaba ausente. Los fariseos, alertados del revuelo, se congregaron más y más. ¿Es este el escándalo de nuestro tiempo? Un pecador rescatado, aclamado por el pueblo, murmuraban entre ellos. Joram se encontraba entre ellos, sintiendo un tira y afloja interior. Las palabras de Zaqueo fustigaban su convicción: algo estaba sucediendo que no podía ignorar. El dar y recibir perdón le desafiaba en su propia ley, la misericordia de Dios se revelaba en un acto sencillo pero poderoso. Zaqueo,
Al notar la figura de Joram entre los fariseos, se acercó a él con la mirada llena de amor y desesperación. Joram, le dijo, ¿no puedes ver que la luz ha sido encendida? La vida que vives complace al hombre, pero el corazón que arrepiente a Dios lo llena de paz. Estas palabras atravesaron el corazón de Joram como una flecha, comenzó a contemplar su propia vida, insectos de duda y anhelo surgiendo con fuerza. Mientras Zaqueo proseguía su jornada, se encontró con la figura de una mujer más joven, quien lloraba inconsolablemente. «¡Ay de mí!», exclamó, «mi vida ha sido un continuo sufrimiento por mis pecados». Zaqueo se inclinó hacia ella y le tomó la mano. «He venido a ti no como un hombre que ha sido justo, sino como un testigo del perdón. Jesús puede cambiar tu historia». Las lágrimas de la joven se convirtieron en sollozos de esperanza, así como una mariposa emergía de su capullo, así ella comenzaba a vislumbrar su libertad. Al caer la tarde, Zaqueo regresó a su hogar, su corazón repleto de testimonios y su mente llena de oraciones. Y mientras se arrodillaba en su habitación, encontró la luz que había llenado su ser, esta misma luz empezaba a proyectarse en la vida de otros. Con cada día que pasaba, su corazón ardía por la revelación de un poder aún más profundo en el compromiso de Dios con la humanidad. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una pregunta seguía resonando, un eco divino que no quería dejarlo en paz: ¿cuál será el fin de esta obra? Hay un plan aún mayor detrás de cada encuentro, cada restauración. Fue entonces que en el silencio del alba, una voz en su interior resonó como un susurro del cielo: el que comenzó en ti una buena obra la perfeccionará. Lo que has iniciado es parte de un camino mucho más vasto, y habrá más de lo que imaginas. La transformación de Jericó apenas comienza, y hay urgencia en mi mandato. Así, Zaqueo, ahora un embajador de la esperanza, saldría a buscar más que simple redención. A medida que la nube de la gracia se posaba sobre la ciudad, el destino de Jericó esperaba su momento, planteando la pregunta: ¿qué más está preparado por él? Creador para aquellos que están dispuestos a recibir la gracia. Con la mirada fija en el horizonte, la voz de Dios lo guiaba hacia lo prometido. Zaqueo se despertó al siguiente día con una nueva visión. La luz del sol brillaba con una intensidad que parecía reflejar el ardor de su corazón. La ciudad de Jericó, con su incesante murmullo de voces, se sentía diferente, vibrante con un propósito divino. Así como los pájaros cantaban al amanecer, así también él sintió que su propia voz debía elevarse en alabanza. Al salir hacia la calle, Zaqueo se encontró con un grupo aglomerado en la plaza central. Su curiosidad lo llevó a acercarse. Entre las miradas expectantes, pudo reconocer a algunos de sus vecinos quienes, llenos de temor y expectativa, aguardaban la llegada de Jesús. El eco de su nombre reverberaba en el aire, y los latidos de Zaqueo se aceleraron ante la posibilidad de un nuevo encuentro, como el momento en que el Salvador había atravesado su vida. ¿Lo verán hoy?, susurró una mujer con lágrimas en los ojos. ¿Acaso escuchará nuestras súplicas? Zaqueo sintió la urgencia de esa pregunta resonar en su interior, y su corazón se apretó. La expectativa colectiva era palpable, las esperanzas de restauración y sanación estaban entrelazadas en cada susurro que salía de los labios de los presentes. De pronto, una sombra pasó sobre la multitud. Era Jesús, caminando con una gracia que absorbía la atención de todos. Zaqueo, recordando su propia transformación, sintió que el peso del pasado se desvanecía. Sin embargo, en el murmullo, los fariseos que observaban desde la distancia comenzaron a murmurar. ¿Por qué se asocia con los pecadores? Atendiendo a la voz de sus corazones, algunos comenzaron a invertir su tesoro de rencores en palabras de aliento. Si Zaqueo puede ser transformado, ¿quiénes somos nosotros para dudar de su poder?, murmuró uno. La luz del asombro iluminó su rostro, y Zaqueo, movido por el impulso del espíritu, se colocó frente a Jesús. Maestro, clamó desde el fondo de su ser, quiero compartir lo que he vivido. Te he encontrado y, en mí, salta la esperanza. Jesús, al mirarlo a los ojos, sonrió con amor y revelación. Zaqueo, es necesario que hoy me quede en tu casa, le dijo. Aquella invitación resonó como su propio anuncio, aquel que había anhelado. Cada palabra era como una llave que abría las puertas de su alma. El camino hacia su hogar se cubrió de pasos de fe, y la multitud se dividió entre júbilo y escepticismo. Algunos caminaban con Zaqueo, sonriendo, abrazando la luz del perdón, mientras que otros lo miraban con recelo. ¿Qué puede un hombre como él traer a nuestro Salvador?
Se cuestionaban. Al llegar a su hogar, Zaqueo invitó a Jesús a sentarse a su mesa. Mientras compartían el alimento, la conversación fluyó, y Zaqueo, aturdido de la presencia divina, confesó su pasado. Señor, comenzó, su voz temblorosa, restituiré a quienes he defraudado y daré la mitad de mis bienes a los pobres. Jesús lo miró con aprobación, sintiendo un grito divino de restauración. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham. Lo que ha sido perdido ha sido hallado. Los ojos de los presentes se abrieron en asombro. Una pregunta flotaba en la atmósfera, como una nube cargada de revelación. ¿Qué significa esto para nosotros? Y en su corazón, Zaqueo comenzó a comprender que su transformación era parte de un plan mayor, sus acciones resonarían a través de las generaciones. Al caer la tarde, la emoción palpable era como un fuego encendido. Zaqueo, inundado de gratitud, comprendió que no solo había cambiado él, un nuevo camino se estaba preparando para la ciudad. ¿Qué más quiere el Señor de mí? ¿Cómo transformará su gracia la vida de Jericó? Así, mientras la noche caía sobre la ciudad en sombras de expectativa, Zaqueo sentía que la obra de Dios apenas comenzaba. En lo más profundo de su ser, una voz susurraba: este es solo el inicio de mi plan, Zaqueo. ¿Estás listo para ser parte de algo más grande? Zaqueo observó a Jesús mientras éste hablaba a los presentes, y su corazón latía con la intensidad de un tambor. Había una luz que parecía emanar del Maestro, una claridad que iluminaba las tinieblas del pasado y anunciaba un futuro de promesas. Aquellos estaban atormentados por sus propias cargas, cada mirada era una historia de sufrimiento y miedo, pero la presencia de Jesús traía una esperanza renovada. A medida que la noche avanzaba, comenzó a circular en la multitud un rumor escalofriante. Entre los fariseos, se susurraba un temor creciente. ¿Quién es este hombre que se atreve a entrar en la casa de un pecador?, se preguntaban con voces llenas de incredulidad. Aún así, Zaqueo sabía, como cada fibra de su ser le confirmaba, que lo que le habían enseñado sobre la santidad y las reglas no se comparaba con la profundidad del amor incondicional que estaba experimentando. Maestro, interrumpió uno de los fariseos que se acercó, yo acuso a este hombre de haber malgastado su vida, de haber traído deshonra a Israel. ¿Acaso no sabes que su tipo no merece tu compañía? Zaqueo sintió el ardor de la vergüenza y la condena, pero en vez de permitir que esto lo abrumara, recordaba las palabras amables y solidarias de Jesús. Yo no he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores, respondió Jesús con firmeza, y su voz resonó como el eco de la verdad divina. La gracia es la respuesta de Dios a los que reconocen su necesidad. Zaqueo sintió que esas palabras eran un bálsamo para su alma, y su corazón se llenó de agradecimiento. Esa noche, mientras compartían el pan, las conversaciones profundas llenaron la habitación. Zaqueo, con lágrimas en los ojos, compartió cómo había estado atrapado en la codicia y la avaricia, y cómo, al conocer a Jesús, había encontrado una paz inexplicable. He defraudado a muchos, Señor. Pero ahora mi vida es diferente, quiero ser un faro de luz para los que están perdidos como yo lo estuve, dijo Zaqueo, su voz temblando de emoción. La respuesta de Jesús fue cálida y serena: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este es el propósito del Hijo del Hombre, buscar y salvar lo que se había perdido. A medida que la afirmación del Salvador resonaba en el interior de Zaqueo, comprendía que su transformación no solo afectaba su vida sino que empezaba a gestar cambios en la comunidad entera. Al caer la noche sobre Jericó, una nueva fe emergía entre los habitantes. Algunos empezaron a quedar de pie, sintiendo el impulso de abrir sus corazones, listos para recibir el mensaje de salvación. La semilla plantada en el corazón de Zaqueo comenzó a germinar, mientras que otros se acercaban, escuchando y deseando ser parte de lo que Dios estaba haciendo. Sin embargo, entre la multitud, otros aún compartían su escepticismo. Esto es solo un juego de palabras, decían algunos, su incredulidad palpable. Pero esa división se sentía como el crujir de la brecha entre el pasado y el futuro. ¿Puede realmente un hombre como él, un colector de impuestos, ser un instrumento en las manos de Dios? Murmuraban, aunque en sus corazones había un eco de duda que los desafiaba. Zaqueo, al ver las reacciones de la multitud, sintió una nueva carga en su interior. La transformación que él había recibido se extendía más allá de su hogar, un asombroso llamado estaba en proceso. ¿Qué más quiere el Señor de mí?, se preguntó, sintiendo la urgencia de responder a lo que Dios le estaba susurrando.
Esa noche, mientras se disponían a despedir a Jesús, una sombra en la lejanía se hizo más prominente, como si un nuevo capítulo se estuviera acercando. Con el cielo estrellado como testigo de su milagro, Zaqueo sintió en su espíritu que el propósito de Dios estaba por ser revelado. Así, la luz de la mañana traería consigo más sorpresas, y la promesa de un cambio aún mayor se cernía sobre Jericó. Estás en el camino de una nueva era, Zaqueo, estás preparado para navegar en el misterio de lo que vendrá. Mientras la noche cedía ante el primer destello del alba, la atmósfera en Jericó se cargaba de una expectante tensión. Zaqueo, aún absorto en el encuentro transformador con Jesús, no podía dejar de reflexionar sobre la magnitud de lo que había sucedido. He sido llamado, pensó con aturdimiento, ¿cómo puede ser que yo, un hombre despreciado por mi pueblo, sea digno del amor del Maestro? El amanecer desplegaba su luz sobre la ciudad de Jericó, pero la oscuridad aún habitaba en los corazones de muchos que nunca habían sido tocados por la gracia. En las esquinas de la ciudad, los murmullos del pasado persistían, y los fariseos comenzaban a congregarse, sus rostros hundidos en la preocupación. Un recaudador de impuestos ha hecho pacto con el rabino, comentaron con desdén, ¿qué enseñanza será la que impartirá ahora a la gente? Zaqueo se levantó, decidido a enfrentar el nuevo día, su corazón rebosante de propósito. Decidió salir a las calles y hablar con otros, a compartir lo que había recibido la esperanza, la salvación. Mientras caminaba, sintió que cada paso resonaba como un eco de su transformación. Al encontrar a un hombre ciego pidiendo limosna en la puerta de la ciudad, fue como si el Señor dirigiera sus pasos. «Hermano», exclamó Zaqueo, agachándose a su lado. «Hoy puede cambiar tu vida. He encontrado a aquel que sana las almas y los cuerpos. Su nombre es Jesús». El ciego levantó la vista con escepticismo, y su corazón, lleno de desesperanza, cuestionó, ¿es posible que un hombre como yo pueda hallar tal gracia? Zaqueo, con fervor y compasión, le habló de su propio pasado. Yo también fui un perdido, un traidor de mi pueblo. Pero él me ha amado y me ha liberado. Ven a él. Dijo, sintiendo que la historia de su redención debía ser compartida. Sin embargo, el eco de las voces farisaicas resonaba en el aire. Un grupo se acercó, su líder resuelto a avergonzar la osadía de Zaqueo. ¿Ves cómo se deja llevar por las ilusiones de un hombre que desprecia la ley?, preguntó uno entre ellos, su mirada llena de desprecio. ¿Habrá algún cambio en ti, Zaqueo? ¿Realmente crees que el maestro te reconoce? La pregunta fue dolorosa, y un murmullo de duda comenzó a burbujear en el interior de Zaqueo. Pero en ese instante, recordó las palabras de Jesús, su voz llenando su pecho como un murmullo de paz. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Afirmado por esta verdad, Zaqueo levantó la cabeza, y en voz firme respondió, no soy digno, pero mi vida ha sido tocada y no volveré a ser el mismo. Él me ha llamado y a través de mí, otros también serán alcanzados. Los fariseos se miraron entre sí, murmullando, divididos entre el alivio y el resentimiento. Las palabras de Zaqueo eran como un destello de luz, revelando un camino donde la esperanza brillaba. La multitud comenzó a reunir a su alrededor, atraídos por el testimonio genuino de un hombre que ha sido transformado. En ese momento, Zaqueo sintió que su misión apenas comenzaba. Comprendió que Dios lo había elegido para ser un instrumento en sus manos, y aún había más por descubrir en el plan soberano que se tejía a su alrededor. El camino del cambio se despertaba en cada esquina de Jericó, y el sol brillaba cada vez más fuerte. Pero dentro de la multitud, un murmullo más oscuro comenzaba a surgir. ¿Qué tal si el mismo Jesús no es quien dice ser? ¿Cuál será el costo de seguirlo junto a un destino que parece ya sellado? Zaqueo sintió un escalofrío. La fe siempre es seguida por la incertidumbre, y en su corazón brotó una pregunta vital, ¿estaré realmente preparado para enfrentar las pruebas que vendrán? Así, a medida que avanzaba, se dirigía hacia un futuro que se tornaba más vasto y misterioso, sabiendo que la verdadera jornada apenas comenzaba. Dios tiene un propósito más grande para mi vida. ¿Qué nueva revelación se avecina para todos nosotros? La luz del nuevo día abrazaba a Jericó, y los ecos de los encuentros de la mañana resonaban por las calles empedradas. Zaqueo, siendo un hombre renovado, sentía como la alabanza vibraba en su pecho. A medida que se movía entre la multitud, su espíritu ardía con un deseo ferviente de compartir su experiencia con todos, especialmente con aquellos que, como él, habían vivido en el desamparo y la soledad. Mientras recorría el mercado,
su voz resonaba como un tambor vibrante. Escuchen todos. He encontrado al Maestro que transforma vidas. Su nombre es Jesús, y en él hay salvación y esperanza. Algunos lo miraban con escepticismo, recordando su pasado como recaudador de impuestos, mientras que otros se detenían, intrigados por la ferviente convicción en sus ojos. Pero entre la multitud, Zaqueo sintió la sombra de las miradas desaprobadoras. Los fariseos, con sus rostros oscuros, se mantenían al margen, sus corazones llenos de rechazo. Se extrañaban de cómo un hombre tan vil podría ser elegido por el Maestro. Un tal Zaqueo, murmuraron, ¿puede ser realmente un instrumento de Dios? ¿Acaso no conocéis su historia? Sintiendo la tensión, Zaqueo decidió que era momento de confrontar no solo a los escépticos sino también sus propias inseguridades. Se acercó a ellos, decidido a afirmar su compromiso con la verdad. Me llamaron traidor, pero ahora soy un hijo del Altísimo. Vengo a declarar que el amor de Dios no conoce límites. Hoy he recibido su perdón, y hoy quiero compartirlo. Uno de los fariseos, un hombre de nombre Elías, se acercó con desdén. Zaqueo, dijo con voz grave, el perdón no puede ser dado sin arrepentimiento genuino. ¿Cómo puedes hablar de transformación cuando tu esencia, háblese de su historia, es estar en contra de la ley? Zaqueo sintió como un peso caía sobre sus hombros, pero las palabras de Jesús resonaban en su mente. No es la misericordia lo que Dios desea, contraatacó. Si la salvación ha llegado a mí, puede llegar a cualquier otro. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. La multitud creció en número, atraída por la discusión. La tensión era palpable, y Zaqueo tomó un momento para reflexionar, orando en silencio. Fue entonces que, como un destello en la penumbra, una voz surgió entre la multitud, una mujer cuyo rostro radiaba alegría y certeza. Zaqueo, cuán maravillosamente has hablado. Aquel que te ha redimido, también me ha dado nuevas fuerzas. Puedo ver como nunca antes. Las palabras de la mujer, llenas de fe, penetraron en los corazones de los presentes. Los murmullos murmuran de nuevo, pero esta vez eran de asombro. La fe de Zaqueo se encendió aún más, y comprendió que había un plan más grande que él mismo. Si el Señor ha escuchado mi clamor, entonces he de anunciarlo a cada rincón de esta ciudad. Aquel que sana, que libera, que salva, está aquí entre nosotros. Los corazones de muchos comenzaron a abrirse. Algunos murmuraban, otros eran desafiados a mirar más allá del pasado de Zaqueo. Era un verdadero milagro, una transformación que iba más allá de lo personal. La luz de Cristo comenzaba a brillar en lugares oscuros, y Zaqueo comprendió que su historia no solo sería un testimonio individual, sino un catalizador para muchos. Pero, mientras la multitud comenzaba a unirse en torno a su voz, Zaqueo sintió una inquietud. Había algo más. Una sombra de incertidumbre se cernía sobre la multitud. ¿Qué pruebas vendrán?, se preguntó Zaqueo, mirando al horizonte. La palabra de Dios traería no solo bendición, sino también oposición. Y así, con su corazón palpitante, se aferró a la promesa que había recibido. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, resonaba en su mente. ¿Qué más revelará el Señor a través de mí en esta jornada? ¿Qué desafío enfrentaremos a medida que su luz brille más intensamente en nuestras vidas? Fue en ese momento que una profunda convicción se afianzó en él: Dios tiene un propósito mayor y poderoso a través de cada uno de nosotros. La historia de mi vida no es el fin, sino el principio de un gran movimiento. Mientras las miradas se volvían hacia él, Zaqueo estaba más listo que nunca para recibir lo que el destino le deparaba. A medida que Zaqueo se comprometía con el llamado del Maestro, una brisa fresca acarició su rostro, trayendo consigo un murmullo de inquietud. La presencia de Dios podía sentirse en el aire, despertando un clamor en su espíritu. Sabía que su declaración de fe no pasaría desapercibida, y cada latido de su corazón era un eco de la responsabilidad que llevaba. Debo prepararme, murmuró para sí mismo, pues mi testimonio conducirá a otros a la verdad, y quizás, a la fe. Pero si el mundo tiene ojos de juicio, debo estar listo para rendir cuentas. Zaqueo se adentró más en el centro de la multitud, consciente de que su historia resonaba en las vidas de quienes lo rodeaban. Mientras hablaba, los corazones de la gente comenzaron a palpitacionar con una mezcla de asombro y curiosidad. Muchos venían a escuchar la transformación de un hombre al que habían mirado con desprecio, ahora convertido en un faro de esperanza.
Entre ellos, algunos comenzaron a recordar sus propias luchas, las sombras que habían arrastrado en silencio. Si Zaqueo ha sido cambiado, quizás yo también pueda serlo, pensaba un hombre de rostro cansado, mientras una mujer joven lloraba en silencio, sintiendo el aire cargado de expectación. Las palabras de Zaqueo tocaban fibras profundas, resonando como un canto de liberación. En ese momento, otro fariseo se acercó, su rostro enrojecido de ira. «Basta ya de tus palabras vacías», Zaqueo, lanzó con desprecio. «Solo aquellos que obedecen la ley son dignos de recibir el favor del Altísimo». «¿Qué verdad tienes tú, si tu vida ha sido una traición?». La multitud contuvo la respiración, temiendo el resultado de aquel enfrentamiento. Pero Zaqueo, lleno de la claridad divina, levantó los ojos hacia el cielo y sintió la calma inundar su ser. «Escucha, hombre de leyes», contestó con firmeza. «No somos salvos por nuestras obras, sino por la gracia que se nos ofrece. La miseria de mi vida fue el campo donde el amor de Dios sembró la salvación. Y aunque el juicio sea severo, en Cristo, somos hechos nuevos». Los murmullos se intensificaron, y los corazones comenzaron a entusiasmarse con la posibilidad de un futuro diferente. Inclusive algunos fariseos se sentían aludidos, sus corazones endurecidos empezaban a quebrantarse, cuestionándose a sí mismos. Allí, bajo el cielo claro, Zaqueo visualizó algo más grande, una comunidad unida por la redención, donde la gracia superaba las barreras del pasado. Sin embargo, cuando la conversación ganaba fuerzas, un estruendo resonó desde el final de la plaza. Un grupo de hombres se acercaba con intención decidida, las miradas de protesta se convirtieron en temor. Con sus túnicas largas y rostros severos, eran de la secta de los celotes, contrarios a la presencia romana. «Detén la divulgación de estas herejías», gritaron, haciendo eco de su odio hacia todo lo que se interponía entre su lucha y el establecimiento del reino. Zaqueo sintió una presión creciente en su pecho mientras la multitud comenzaba a dispersarse. Esto era más que una disputa, había un combate entre la luz y las sombras. «No ceses, Zaqueo», le inspiró el clamor en su corazón. «Las tinieblas no prevalecerán donde hay verdad». Con renovados fervor y determinación, Zaqueo se dirigió a la multitud que se amontonaba de nuevo. «No huyan, hermanos. En este momento, más que nunca necesitamos la luz de nuestro Salvador. Su verdad se manifiesta en nuestros corazones, y su nombre es Jesús, quien viene no solo a liberarnos de las cadenas del pecado, sino también de cualquier opresión que busque silenciar nuestra voz». Los murmullos comenzaron a cesar, y las miradas volvían a Zaqueo, no con temor, sino con admiración y deseo de permanecer en el camino de la esperanza. Y en un repentino susurro de lo divino, Zaqueo sintió una profunda certeza, como ha sido profetizado, esta nación será llenada de la gloria de Dios, y el tiempo de los milagros ha llegado. Pero, oh, ¿qué nuevos desafíos vendrán? ¿Qué escritura se cumplirá en medio de este tumulto? Mientras el tumulto se calmaba, Zaqueo pudo vislumbrar que la historia de su transformación era solo el inicio de una narración benévola y sorprendente. Bajo el manto de los cielos, la promesa del Señor empezaba a prevalecer, y un nuevo capítulo aguardaba, uno en el que realmente se haría evidente por qué Jesús lo había llamado. La pregunta retumbaba en su interior: ¿estaremos listos para lo que está por venir? Mientras la multitud comenzaba a callar, el eco de las palabras de Zaqueo retumbaba en el corazón de cada oyente. Sin embargo, una sombra oscura aún flotaba sobre la plaza. Los celotes, al verse ignorados, se acercaron aún más, sus rostros enemigos ardían de rencor. «Este hombre no es más que un traidor», gritó uno de ellos, señalando a Zaqueo. «Renunciar a la ley y abrazar al opresor es condenarse a sí mismo. No hay lugar para el engaño en el pueblo de Dios». El aire se volvió espeso y tenso, Zaqueo sintió que de su pecho brotaba un ardor que no podía contener. En ese instante, recordó las palabras del profeta Isaías: «El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz», Isaías 9, 2. Zaqueo levantó sus manos, sus dedos temblorosos brillaban bajo el sol como un testimonio de la verdad que emancipaba su alma. «Sabed, hermanos, que la luz no solo se ha encarnado en mí. La luz viene a vos también, a liberaros de vuestros temores y falsas acusaciones. La gracia nos reclama». Cada palabra era como fuego, dirigido hacia el corazón de aquellos que deseaban la libertad, pero todos estaban encadenados en su propio juicio. Los miraba a los ojos uno por uno, rogando que sintieran en sus almas lo que él había experimentado. «Nosotros somos llamados a amar y a perdonar»,
no a condenar. En este viaje de vida en el que el Maestro nos guía, debemos ser un reflejo de su luz. Ven a Él, hermano. Ven a Él, hermana. En esos momentos críticos, el clamor de la multitud cambió. Sus ojos brillaban con esperanza, una luz comenzaba a florecer en medio de la oscuridad. Un murmuro de aceptación se transformó en voces de fe, resonando en la plaza. ¿Quién es este Jesús?, preguntaban. ¿Y por qué habla con poder sobre nosotros? Zaqueo, sintiendo la fuerza del Espíritu, no se detuvo. Es el Hijo de Dios, el que trae salvación, el que ha venido a sanar y a restaurar. Acudid a Él sin miedo, dejad que se lleve vuestras cargas. Él no busca la perfección, sino corazones dispuestos a ser llenos de su amor. Pero la resistencia no claudicaba. Un fariseo idéntico a un centinela de la ley empezó a avanzar. Tus palabras son veneno, Zaqueo, espetó con desdén. Estás perdiendo tu tiempo, y engañando a otros. La justicia de Dios no se mide por la gracia. Una voz se alzó entre el pueblo, llena de valentía, ¿qué es la justicia, si la gracia no la sostiene? ¿Cuántas veces hemos fracasado y hemos sido perdonados? Los murmullos nuevamente envolvieron a la plaza, un oleaje de cambio. Entonces, en medio de la confusión, Zaqueo escuchó una voz suave, que parecía estar más allá de su propia mente. Era la voz del Espíritu Santo confirmando la verdad dentro de él, el tiempo se acerca. No solo es tu testimonio, Zaqueo, más allá de ti, se trama un plan mayor. Entusiasmado y en su último impulso de fe, Zaqueo se dirigió hacia el cielo, no cesaremos en proclamar tu nombre, Jesús. Las cadenas que ataban a mi pueblo se romperán en tu nombre. El reino de Dios vendrá, y la promesa de la redención se manifestará en nuestras vidas. Esa declaración fue como un trueno divino. La multitud se dio cuenta de que estaban en el umbral de un despertar trascendental. Zaqueo percibió algo que aún no entendía por completo, una verdad que se desplegaría en sus corazones, como ha estado escrito, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, Lucas 7 y 10. Y mientras palabras de esperanza fueron lanzadas al aire, el cielo se tornó de un color vibrante, indicativo de algo sublime. La pregunta resonó en su interior, mientras vislumbraba la grandiosidad del plan que Dios había tejido, ¿quiénes serán estos que vendrán tras la luz? ¿Y cuántos más serán transformados en esta nueva era? Con una fe renovada, Zaqueo sintió que la atmósfera estaba cambiando a su alrededor. La promesa de Dios viajaba en la corriente de la vida, y el desenlace de la historia apenas comenzaba. Sin embargo, un nuevo desafío se cernía en el horizonte, uno que podría revelar la profundidad del verdadero sacrificio. ¿Quién se levantaría para cumplir con ese plan soberano de Dios? El amanecer en Jericó traía consigo una luz que parecía danzar con promesas, mientras Zaqueo se preparaba para un nuevo día. La ciudad, que había sido testigo de su transformación milagrosa, se despertaba con un murmullo de anticipación. Pero también, entre su gente, había un aire de inquietud. Los fariseos, que habían estado vigilando cuidadosamente cada movimiento, se congregaban, sus corazones llenos de sospecha. Zaqueo, con el fervor de la fe alimentando su alma, salió de su hogar con la resolución de sanar las heridas que su antiguo estilo de vida había dejado en la comunidad. El eco de Jesús resonaba en su mente, el que comenzó en ti una buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Filipenses 1, 6. Sabía que su misión no se limitaba a devolver lo que había robado, había un clamor más profundo por la restauración de la comunidad a la que había traicionado. Mientras avanzaba por las calles, encontró a varios hombres y mujeres que se habían acercado a escuchar sus palabras. Algunos venían con corazones quebrantados, recordando historias de injusticias y dolor. ¿Podrá alguien más experimentar lo que tú has encontrado? Susurraban unos a otros. Sin embargo, había otros en la multitud que miraban a Zaqueo con reservas. La sombra del juicio seguía acechando, y la condena no se había desvanecido por completo. Zaqueo, sintiendo el peso de la expectación, continuó su camino hasta el mercado. Con voz firme, se dirigió a la multitud. Hermanos y hermanas, quiero compartir lo que el Señor ha hecho en mi vida. Yo fui un hombre perdido, un injusto, pero Cristo me ha encontrado. Y en este amor, deseo llevar la luz a cada uno de ustedes. Juntos, podemos sanar esta ciudad. El murmuro de la multitud creció, mezcla de esperanza y escepticismo. Algunos comenzaban a moverse más cerca,
mientras que otros se mantenían a distancia, inseguros sobre si podían confiar en un hombre que antes había sido símbolo del engaño. Mientras tanto, entre los fariseos, había un creciente descontento. Elías, un líder entre ellos, frunció el ceño y alzó la voz. ¿Cómo puede este hombre hablar de amor y gracia cuando su vida ha sido testimonio de traición? ¿Quién le ha dado autoridad para hablar en nombre de Dios? Su desafío era como un veneno que se filtraba en los corazones de los presentes. Pero Zaqueo, lleno de pasión y determinación, reconociendo el amor que brotaba de su ser, no titubeó. No hablo de autoridad humana, sino de la verdad que he encontrado en Jesús. Su gracia puede transformar incluso al más perdido, y quiero invitar a cada uno de ustedes a recibirla. Las palabras de Zaqueo eran como un faro en la oscuridad, atrayendo a los de corazón dolido. Sin embargo, el enfrentamiento se intensificó. Elías y sus seguidores comenzaron a murmurar entre ellos, buscando desacreditarlo. No podemos permitir que esta falsedad se propague, dijeron, mientras una figura oscura se movía entre ellos. Se trataba de un celote de nombre Zeb, conocido por su fervor y su resistencia a todo lo que asociara con los romanos. No solo es un traidor este recaudador de impuestos, clamó Zeb, sino que también se ha rendido a la opresión de los romanos, y nos está llamando a seguirle en su desvergonzado camino. Su transformación es solo una artimaña. Aquel grito hizo eco en el corazón de muchos. La multitud titubeaba. Pero en ese momento crucial, Zaqueo sintió un impulso del Espíritu Santo, como una llama viva que encendía sus palabras. Mis acciones han fracasado, lo reconozco. Y puedo entender su desconfianza. Pero he venido no solo a hablar de mí, sino a celebrar a aquel que nos llama. Aquí, en esta plaza, hay un Dios que busca lo que se había perdido, incluso a ti, Zeb. El impactante silencio fue interrumpido por un susurro creciente. Personas comenzaban a palpitar con valor, algunos levantando sus voces, sintiendo el peso de la verdad. Si Zaqueo ha encontrado la salvación, quizás nosotros también podamos hallar nuestro camino. Los murmullos se esparcieron, como un viento suave que alivia la carga del alma. Zaqueo sabía que el desafío no terminaría ahí. La decisión de seguir a Cristo era un camino lleno de pruebas, un convite a la fe más allá de la mera experiencia. Cada uno de nosotros tiene una historia, continuó, y Jesús vino a redimir cada una de ellas. En Él, hay libertad, y juntos, podemos enfrentar cualquier sombra que amenace nuestra luz. La multitud parecía unirse, algunos compartiendo miradas de esperanza. Pero mientras la atmósfera cambiaba, Zaqueo sintió en su interior que un nuevo momento de tensión se avecinaba. ¿Qué más vendrá, Señor? ¿Qué plan tejes sobre nosotros cuando nuestras pasadas decisiones intentan silenciar tu verdad? A medida que la multitud se llenaba de preguntas, una voz, diferente de las anteriores, se alzó por encima del clamor. Era una anciana, de rostro surcado por las arrugas de la historia, que había perdido a un hijo en la lucha de liberación contra el yugo romano. Su dolor había creado en su corazón muros, pero al escuchar a Zaqueo, un destello de curiosidad brillaba en sus ojos. ¿Puede realmente haber esperanza para mí? El eco de su voz era como un desafío al propio Zaqueo. ¿Podría su historia de redención llegar también a aquellos que habían perdido tanto? La respuesta permanecía en el aire, invitando a Zaqueo a explorar los límites de la gracia. El amor de Cristo es inmenso, y su promesa es para todos. Ven, hermana, juntos podemos hallar un nuevo camino, donde el perdón y la sanación nos guiarán. La multitud se formaba, llevando consigo cada uno de sus desafíos, las esperanzas y los miedos. Pero Zaqueo sintió un peso en su corazón, el plan que Dios tenía aún no se había revelado por completo. ¿Qué nuevos desafíos se acercan y cómo enfrentaremos juntos la adversidad? En ese momento, comprendió que estaba por comenzar algo grande, algo que trascendería su propia historia. La luz de la verdad comenzaba a desbordarse, pero las sombras que se oponían a ella se agazapaban, listas para reclamar un control que jamás deberían poseer. La jornada de la redención apenas comenzaba, y habría más pruebas en el camino. ¿Estamos listos para lo que el Creador está a punto de revelar en nuestro andar? La historia de nuestro pueblo se está entrelazando con nuestro deseo de liberarnos de toda atadura. La voz de Zaqueo resonaba, infundiendo aliento y desafío en el corazón de cada presente. La salvación estaba al alcance, pero también estaba la necesidad de un compromiso profundo.
Mientras la multitud comenzaba a marchar hacia un nuevo amanecer, la pregunta seguía flotando sobre las aguas de su espíritu: ¿qué más nos espera el amor de Dios en este tiempo? ¿Acaso se tambalearán las verdades sobre las que hemos construido nuestra fe ante esta nueva revelación?